Nos encontramos en Mateo capítulo 6. Puede ir con su Biblia a este pasaje, en Mateo 6, estudiando aún el Sermón del Monte. Y como ya sabe, estamos en la sección de Mateo 6, versículos 25 al 34. Mateo 6, 25 al 34. Esta es la sexta predicación, el sexto mensaje de esta porción. Es increíblemente profunda y también necesaria para nuestra vida. El título de este estudio, de esta porción que le he titulado a mis mensajes, es Viviendo sin preocupaciones. Y es, creo que lo que Dios quiere que hagamos, que aprendamos a vivir sin preocupaciones, basado ahí en Mateo 6, 25 al 34. Quiero introducir abriendo un poco mi corazón como pastor delante de ustedes en cuanto a este aspecto. En mi corazón, por un lado, siento gratitud. Gratitud de cuán bueno es el Señor de dejarnos pasajes como estos, donde nos enseña, nos exhorta, nos prohíbe en contra de un asunto tan grave como la avaricia. Y por si no lo ha recordado, de eso trata toda esta porción. Jesús previene de la avaricia, Jesús previene del amor a las cosas materiales, Jesús expone que el principal obstáculo para la fe, para el reino de Dios, son las cosas materiales y el amor a ellas. Es que en mi corazón, por un lado, quiero abrírselo, hay gratitud de que el Señor nos dé esto. Hay también gratitud de que pueda yo ver corazones que tratan de obedecer lo que estamos estudiando en esta porción. Me da gozo, se llena mi corazón de alegría de ver personas que están buscando dejar los afanes, dejar sus tesoros terrenales, dejar de pensar en lo material, comenzar a mirar el reino de Dios, y eso me da gozo. Pero por otro lado, en mi corazón también me da mucha tristeza. Me da tristeza de ver a personas en la iglesia que, aunque ya han escuchado estos temas, insisto, hoy es el sexto tema, aún siguen olvidándose del reino de Dios. Aún siguen entregándose a los tesoros terrenales, a las posesiones, al dinero, a sus trabajos. Y aún después de haber oído y entendido lo que Jesús está prohibiendo en esta porción. Me da tristeza por mí mismo, porque yo mismo puedo ser tentado y caer en esto. Y me da tristeza de ver que las iglesias en general y nuestra iglesia batalla con esto. Hay personas que aún están entregadas a las cosas terrenales. Y eso duele en mi corazón cuando lo veo, y después de haberlo predicado y verlo, duele más. Creo que también al Señor Jesucristo le duele ver cuando su pueblo se entrega más a las cosas materiales que a las cosas de su reino. Creo que a Él también le duele. Creo que le duele cuando ve que los creyentes se entregan al trabajo, se entregan al dinero, a la búsqueda del dinero, se entregan a la el interés de su propio cuerpo, cuidar su salud, amar su salud más que a Dios, lo cual es incorrecto. Y entonces, al hacer eso, al abocarse a sus negocios, a su trabajo, al capital que tienen que invertir, al negocio que tienen que emprender, al trabajo con el que tienen que cumplir, a los horarios exigentes a los que tienen que someterse, entonces empiezan a descuidar el reino de Dios. Comienzan a descuidar su Biblia, comienzan a descuidar la oración, comienzan a descuidar al Espíritu Santo que quiere obrar en ellos y a través de ellos, comienzan a descuidar la iglesia y la reunión a las iglesias. Digo, sigue doliendo. Llevo años pastoreando y me sigue doliendo, y cada vez me duele más ver a una persona que sabe que Dios manda esto que manda en Mateo 6, y aún así no asiste, no se congrega, porque su negocio, porque su trabajo, porque su salud, porque su cuerpo, porque esto, porque el otro, porque su casa, porque la tarea, porque cualquier cosa. Es increíble lo doloroso que debe sentir el Señor, y yo solamente me identifico un poco con Él, en el dolor que debe sentir el Señor de ver nuestra vida todavía entregada a las cosas materiales, entregada a nuestros trabajos, nuestros quehaceres, nuestros afanes, o sea, nuestras preocupaciones, y cómo dejamos de lado a la iglesia, incluso dejamos de lado el ministerio. Es doloroso cuando creyentes quedan muy bien en el trabajo y quedan muy mal en el ministerio. Es doloroso cuando los creyentes son capaces de cualquier cosa, incluso pasar por encima de su salud para cumplir con sus compromisos terrenales, pero no hacen lo mismo con los compromisos espirituales, que son más importantes. Muchas veces me ha tocado ver a personas que no asisten el domingo o no sirven como deberían servir, o simplemente no están aquí congregados como deberían congregar, y les pregunto: ¿qué pasó? No vino, no estuviste aquí.
Ah, es que mi salud me estuve muy mal, pésimo, tuve temperatura y me encanta preguntar. Ah, ok, entonces al otro día no fuiste a trabajar, te quedaste en casa descansando. No, 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 sí fui a trabajar porque tenía que presentarme. A ver, ¿prefieres trabajar el lunes y no fuiste al domingo, a la iglesia el domingo? Hay un problema en tu corazón, no sé si te das cuenta. Es doloroso ver que todavía nuestra mente, nuestro corazón está abocado a las cosas terrenales y descuidamos el reino de Dios con tanta facilidad. Muchas personas todavía aún en la iglesia siguen viendo las cosas terrenales como un compromiso, pero las cosas de Dios como opcionales. Pueden ver las cosas del mundo como algo en lo que no puedes fallar, pero viendo las cosas de Dios como algo en lo que no importa si faltas. Es exactamente lo que Jesús está tratando de dar en la cabeza aquí. Tú no puedes amar las cosas de este mundo, tienes que amar a Dios. Es doloroso ver que cristianos siguen abocados a todo eso y olvidándose del reino de Dios. ¿Cómo se le llama esto? ¿Cómo se le llama esto? Jesús lo nombró. Jesús le dio el título, Pablo lo confirmó. Esto es avaricia. Un corazón dedicado a las cosas de este mundo y descuida el reino de Dios no es otra cosa, sino amor a las cosas terrenales. Es avaricia. Es amor al dinero, es tener las cosas como ídolos, es hacer de las cosas terrenales tu Señor y es dejar que eso gobierne tu vida. Eso es pecado, iglesia. Eso es pecado. Cristo enseña que el principal obstáculo para el reino de Dios es este, la avaricia. Poner las cosas materiales por encima de las cosas espirituales. Eso jamás va a funcionar. Cristo le llamó avaricia. La avaricia puede ser en dos direcciones. Para los incrédulos es un obstáculo para el evangelio. Un incrédulo avaro simplemente no se va a acercar al evangelio para ser salvo porque la avaricia por las cosas terrenales le ciegan, le apartan, le extravían y le alejan del evangelio. Lo hacen ciego. Es el engaño de las riquezas que Jesús enseñó en Mateo 13. Para un incrédulo la avaricia lo aleja de la salvación. Pero para un creyente la avaricia es una constante tentación. Creo que a veces los creyentes no vemos la magnitud de eso y decimos, avaros, los incrédulos. Por supuesto que no. Para los incrédulos la avaricia es la forma de vida, pero para los creyentes es una tentación continua. Y muchas veces hemos caído. Cuando amas más las cosas de este mundo que a Dios, es avaricia. Es amor a lo que no debes amar. Para los creyentes es una tentación cotidiana. Por eso Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en este mundo. Es una tentación continua para nosotros. ¿En qué categoría estás? ¿Eres un incrédulo que la avaricia se ha convertido en tu obstáculo para la salvación y vienes aquí solamente por aparentar, pero realmente no hay salvación en tu vida? ¿O eres un creyente que está continuamente cayendo en la tentación de la avaricia? Siempre tienes un buen pretexto para no venir a las reuniones. Siempre hay una razón de peso para ti en tu mente que no es otra cosa sino una excusa avara porque te interesa más otra cosa material que no es Dios. Es una tentación para todos. ¿En qué categoría estás? Quiero cerrar este espacio pastoral para decirle, toma consejo de lo que Jesús está enseñando aquí. Toma consejo y arrepiéntete si realmente has puesto tu corazón más en las cosas. Digo, de verdad, hermanos, hay personas, incluso en la iglesia, perdón que regrese, pero hay gente en la iglesia más preocupada por su negocio que por en qué pasaje está estudiando de la Biblia. Hay personas más interesadas en cuánto van a invertir de capital que interesado en cómo mejorar su ministerio en la iglesia. Hay personas que quieren servir a Dios, pero no están dispuestas al sacrificio que implica servir a Dios. Oh, hermanos, nuestro corazón no siempre está en el reino de Dios. Y es doloroso para mí, creo que es mucho más doloroso para Cristo. Toma consejo de esto, arrepiéntete, es avaricia. Nómbralo como tú quieras, pero Dios le da el nombre de avaricia. Mejor arrepintámonos, busquemos el reino de Dios y escuchemos las palabras de Cristo en versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, cosas materiales, os serán añadidas. Tomemos consejo de esto. Volviendo a nuestra porción en Mateo 6, 25 al 34, recuerde que estamos estudiando 6 razones según Jesús para no preocuparnos. Jesús dice, no os afanéis, la palabra ahí señala preocupación, y Jesús da 6 razones para no preocuparnos. Hoy nos toca ver la cuarta.
Jesús está enseñando por qué no debemos preocuparnos. Y esto es hermoso porque el Dios que me prohíbe preocuparme se toma el tiempo para explicarme las razones de por qué no debo hacerlo. Y hemos visto la primera razón basada en el versículo 25 y le llamamos razón de importancia. Razón de importancia. Jesús dijo, no es la vida más importante que el alimento y el cuerpo más importante que el vestido. Es decir, Dios es tu creador, ten confianza que Él te va a sustentar. Él sustenta lo que ha creado. Él te ha dado lo importante, Él te dará también lo secundario. Razón de importancia. En segundo lugar, vimos la segunda razón y es por razón de valor. Versículo 26. Por razón de valor. Jesús dijo, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? Para Dios valemos y Dios protege y provee a lo valioso. Y si somos valiosos para Él, Él va a proveer las necesidades de sus hijos porque para Él valemos. Esas dos primeras razones para no preocuparnos, porque Dios te sustenta y porque para Dios vales, esas dos primeras razones tienen que ver con Dios. Dios hace eso. Pero las otras cuatro razones que veremos en el pasaje, todas las cuatro últimas tienen que ver con el hombre. Tienen que ver con razones que Dios nos da en torno al hombre. Y vimos la tercera. La tercera es, le titulamos por razón de incapacidad. No debes preocuparte por razón de incapacidad, versículo 27. ¿Recuerdan? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? En otras palabras, Jesús está diciendo, preocupándote no ganas nada. La preocupación no tiene poder alguno. Nadie ha logrado algo por preocuparse mucho. Y ahí vimos esto, el hombre no puede hacer nada con su preocupación, no logra nada por medio de su preocupación, es incapaz. El afán no logra nada. Y hoy llegamos a la cuarta razón de por qué no debemos afanarnos, y está basada en los versículos 28 al 30, y le he titulado simplemente cuarta razón por razón de fe, por la fe. Es lo que dijo Jesús, versículo 28, déjeme dar lectura a nuestro pasaje, dice versículo 28, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca, ¿qué? Fe, fe. Jesús hace énfasis en la fe de los creyentes y les dice, ¿no creen que Dios les puede dar vestido porque ustedes son de poca fe? La palabra hombre no está en el griego original, simplemente Mateo escribió, ¿no hará mucho más a vosotros pequeños de fe? Pequeños de fe. Esta es una declaración impresionante. Jesús está diciendo algo valiosísimo. Jesús está diciendo tu preocupación es por falta de fe. Una fe pequeña es una fe que se va a preocupar. Alguien que se preocupa mucho es porque su fe es enana, es pequeña, es poca. Jesús dijo poca fe. Por lo tanto, esto nos lleva a un pensamiento muy importante y es que Jesús cuando dice, si tú te preocupas es porque te falta fe, es verdad. Pero entonces la preocupación, hermanos, no es un problema emocional, ¿eh? Si Jesús está diciendo que la preocupación es por falta de fe, entonces la preocupación no es un problema emocional, psicológico, mental ni neurológico. La preocupación es un problema espiritual. La preocupación es ausencia de fe. La preocupación es fe débil. La preocupación es no confías en Dios lo suficiente y lo manifiestas en que te preocupas. Jesús aquí está definiendo a los preocupones, les está diciendo a todos los preocupones, ustedes son escasos de fe. El problema en la preocupación no es emocional, no es que esa persona tiene problemas emocionales y se preocupa mucho. El preocuparse mucho no es un problema psicológico ni emocional, es espiritual. Su raíz está en una fe pequeña.
Es por eso que si una vida se llena de preocupaciones, no tiene que ir al psicólogo ni al neurólogo, tiene que ir a Dios. Tiene que ir a Dios. La preocupación en el fondo es un problema de tu espíritu. Aunque tú pienses que no, Jesús está diciendo, ustedes se preocupan porque su fe es pequeña. El problema está en tu fe. El problema está en tu espíritu. Eres preocupón porque el problema está en tu espíritu. Por lo tanto, debes acudir a Dios. Para Cristo, la preocupación es no confiar. Ojalá podamos atender esto. Yo he estado preocupado, yo sé lo que es preocuparme, los he oído preocupados a muchos de ustedes y tengo que decir esto nos toca parejo a todos. Jesús nos arrasa a todos y Él está diciendo cada vez que te preocupas, no estás confiando en Dios. No estás confiando, eres un enano escaso de fe. Es por eso que Jesús dice, si tú has puesto tu confianza en el Dios que provee, entonces deberías echar fuera las preocupaciones. Así de simple. Alguien que confía en Dios echa fuera las preocupaciones. Alguien que confía en Dios expulsa las preocupaciones de su vida porque esa fe las echa fuera. Una vez más, Filipenses 4, versículo 6 dice, por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones ante Dios. Y el apóstol Pedro en su primera carta 5:7 dice lo mismo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, con la confianza de que Él tiene cuidado de vosotros. La preocupación está donde la fe falla. Esto es un golpe a nuestras conciencias, iglesia, porque hay personas preocupadas y hay personas que están comprometidas con sus afanes, comprometidas con su preocupación. ¿Ha conocido personas así? Les preocupa algo, y luego eso se soluciona y buscan otra cosa por qué preocuparse. Eso se soluciona y buscan otra. Siempre hay algo, una razón para preocuparse. Siempre, siempre. Nunca están en paz. Siempre hay preocupaciones pendientes. Y Jesús está diciendo, eso es falta de confianza, falta de fe. Toda preocupación exhibe una fe pequeña. No te preocupes porque una fe en Dios verdadera siempre produce seguridad. ¿Te acuerdas Hebreos 11:1? Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando tú tienes confianza en Dios, no hay por qué preocuparse, Él está al control. Cuando tú tienes una fe fuerte, no hay por qué preocuparse. La confianza en Dios te da seguridad, no preocupación. Por eso, Jesús define a los preocupones y nos dice, ustedes son escasos de fe. Hay 3 momentos en estos versículos que Jesús habló y que los voy a desarrollar de esa manera, en ese orden. Jesús primero prohíbe la preocupación en versículo 28 y luego da una ilustración de eso en el versículo también 28 y 29. Y finalmente en el versículo 30 Jesús declara algo acerca de la preocupación o del afán. Así que estos son mis 3 puntos de esta mañana. Como Jesús los dijo, Él habla una prohibición, una ilustración y una declaración. Es lo que vamos a estar viendo, ¿de acuerdo? Empecemos con la prohibición. Jesús prohíbe preocuparnos, versículo 28. Inicia Jesús y dice, versículo 28, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? ¿Por qué te preocupas por el vestido? Ahora habla del vestido. Ya habló de la comida y la bebida en versículos anteriores. ¿Recuerdan los otros temas? Las aves comen, Dios te va a dar de comer a ti. Las aves beben, Dios te va a dar de beber a ti, lo necesario. Ahora en el versículo 28 deja la comida y la bebida y habla específicamente de la ropa, el vestido, versículo 28. Y por el vestido, la palabra se refiere a la ropa en general, la ropa de uso común. Dice Jesús, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Es una manera de decir, no tienes razón de afanarte por la ropa. Jesús está prohibiéndolo. No te afanes por la ropa. No te preocupes por la ropa. Ahora, escuchar esto no nos suena muy familiar, pero déjeme desarrollarlo y verá que estamos muy cerca de lo que dijo Jesús. Jesús está hablando del vestido, de la ropa. Ahora, la ropa es una necesidad básica, ¿cierto? La ropa es una necesidad primaria, es cierto. La ropa es necesaria. Sin embargo, hoy vivimos en un tiempo en el que la ropa se ha llevado a un nivel más alto del que le corresponde.
En vez de ser una simple necesidad del hombre, la han convertido en una obsesión, en un tesoro terrenal, en una necesidad enfermiza del ser humano, algo en lo que le ponen interés de forma exagerada en la ropa. Si bien Dios inventó, porque Él la inventó, la ropa, como veremos en un momento, y es una necesidad básica, versículo 25 también lo menciona, pero no es algo en lo que debemos preocuparnos. Jesús está diciendo, no te preocupes por la comida, la bebida y la ropa. Ahora, hermanos, atención a esto, esto es importante. Esas tres categorías que habla Jesús, comida, bebida y ropa, no son las únicas. Jesús las está usando como representativas de todas las cosas materiales. Jesús las está usando como una muestra para hacernos ver que todo lo material no debería producirnos preocupación. Y usa lo más básico que existe: comida, bebida, ropa. Y si no nos afana eso, entonces no nos afanará nada material. Es lo que Jesús está queriendo transmitir aquí. Ahora vean la pregunta, versículo 28 dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Como dije, esto se debe entender como, ¿por qué te preocupas por la ropa? Esta es la cuarta pregunta retórica que hace Jesús. Versículo 25 fue la primera pregunta. Jesús ya había preguntado, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? La segunda pregunta está en el 26, al final. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? La tercera pregunta retórica es el 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y la cuarta es esta, 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Una pregunta retórica, es una pregunta que no necesita respuesta. Se entiende la respuesta en la pregunta misma. Jesús está diciendo, ¿por qué te afanas por la ropa? Es decir, no necesitas afanarte o preocuparte por esa necesidad básica de la ropa. Ahora, la verdad es que la ropa sí nos preocupa, sí nos preocupa. Hace un tiempo mi esposa y yo nos invitaron a una boda. ¿Y sabe cuál fue nuestro primer pensamiento? ¿Qué ropa nos vamos a poner? Luego, cuando vimos la invitación, traía código de vestimenta, colores cálidos, claros para la tarde. Y dije, yo no tengo nada de eso. Y se convirtió en una preocupación, ¿o qué ropa me voy a poner? Gracias a Dios ya no fui a la boda, me libré desde ir a esa boda y ya no fuimos. Pero la ropa preocupa. ¿Qué me voy a poner para tal evento? ¿Qué voy a usar para esto? Y la verdad es que Jesús no está hablando de algo desfasado, tiene razón. El ser humano se preocupa por la ropa. Y yo quiero venir a hacerles una pregunta esta mañana con honestidad. ¿Listos? ¿Por qué nos preocupa la ropa? ¿Porque no tenemos ropa o porque queremos más ropa? Todos nosotros tenemos más de 2 mudas de ropa, gracias a Dios. Eso es lo que tenían los judíos del tiempo de Cristo, al menos. Era muy poco, pero era lo necesario y lo suficiente. Y creo que nosotros tenemos mucho más que eso. No nos preocupa el hecho de que no tenemos ropa, sí tenemos. Nos preocupa el hecho de que queremos más y queremos conseguirla. Nos preocupa el hecho de que queremos vernos mejor. Queremos sentirnos mejor, queremos vernos mejor que otros o queremos exaltar algo de nuestro cuerpo o simplemente embellecer nuestro cuerpo. Eso es lo que preocupa. No el hecho de que no tengas, sino el hecho de que quieres más para verte, sentirte, lucir y exaltar mejor tu vista o tu figura. Es verdad que vivimos en una sociedad y en un mundo vanidoso, donde exaltan lo que no es importante y lo que sí es importante lo olvidan, y la ropa la ponen como algo inmensamente necesario, y que tengas muchos zapatos, mucha ropa, muchos colores, muchas combinaciones, y ya acabó otoño, y ahora invierno, y ahora hay saldo de ropa, y ahora hay bazar, y ahora esto, y ahora lo otro, y la gente se conduce por la ansiedad, la preocupación de querer tener más. No porque no tengan ropa, sino porque siempre están buscando más. Vivimos en un mundo así, vanidoso, exagerado. Quieren verse bien, sentirse bien, lucir bien. Y saben, todo eso de lo que estoy hablando no es otra cosa sino un alimento al orgullo. El que quiere más ropa, más y más y más y más, simplemente está alimentando su orgullo. Saben, estuve estudiando un poquito en la Biblia, no fue muy largo porque es algo bien sencillo, pero descubrí esto. La Biblia nos habla del propósito de la ropa.
La ropa Dios la inventó. Y la Biblia misma nos da el propósito por el que existe la ropa. El Antiguo Testamento nos da un propósito de la ropa y el Nuevo Testamento nos da otro propósito de la ropa. ¿Listos? Eso es lo que Dios creó. Antiguo Testamento, propósito de la ropa, Génesis 3. ¿Recuerdan? Dios creó la ropa para cubrir la desnudez de Adán y su mujer. Este es el propósito de la ropa. ¿Para qué es la ropa? Para cubrirte, cubrir tu desnudez. Qué horrible es hoy ver que el mundo gobernado por Satanás lo que hace es generar ropa que ya no oculta la desnudez, la revela más, la exhibe más, y saben de lo que estoy hablando. Pero el propósito de Dios con la ropa es cubrir tu desnudez. Y a través de todo el Antiguo Testamento lo que vemos es Dios ordenando que la desnudez no sea descubierta. En Levítico y en el resto del Antiguo Testamento, Dios dando mucho interés a que la desnudez sea cubierta, a que sean en ese aspecto cuidadosos de su cuerpo. Hoy la ropa exhibe, pero la voluntad de Dios es que cubra. Obviamente no estamos hablando de una exageración, pero estamos hablando de cubrir lo necesario, lo suficiente, como Dios lo pensó, cubrir tu desnudez. El Nuevo Testamento nos da otro propósito de la ropa. El apóstol Pablo desarrolló que si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, cosas normales de la vida, vestirse, dice, lo hagamos todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. De modo que la ropa, según el Nuevo Testamento, debe ser con el propósito de glorificar a Dios. Ahora, júntalo los dos. Antiguo Testamento, el propósito de la ropa es para cubrir la desnudez. Nuevo Testamento, el propósito de la ropa es para exaltar y glorificar a Dios. Junta esto y aquí tienes la ropa que necesitas. Una ropa que cubre tu desnudez, no la exhibe, sino una ropa que cubre tu desnudez y dos, una ropa que exalta. Ey, ey, un momento. Entonces la ropa no es para exaltarme a mí. No, señor. La ropa no es para que te veas bien tú, la ropa es para que quien te vea, vea la gloria de Dios manifestada en ti. Que el Dios que tú crees sea reflejado en la ropa que usas. ¿Eso se puede? Claro que sí. El apóstol Pablo dice, ¿cómo? Y da los lineamientos para que una ropa sea decorosa, honrosa, que refleje al Dios en el que cree esa persona. Así que esto es interesante. No nos vestimos para nosotros mismos, nos vestimos para Dios. Nos vestimos para Dios, para su gloria, para honrarlo. Ahora, volvamos al punto. Jesús está diciendo, no te preocupes por la ropa. El mundo se preocupa por la ropa porque es vanidoso. El mundo alimenta el orgullo, alimenta el verte bien, sentirte bien, más colores, más bolsos, más zapatos, más corbatas, más esto, más lo otro. Y una vez más, el punto no está en la cantidad que tienes, sino en que lo ames. En que lo ames. Eso es lo que Jesús está condenando. Además, en esto de la ropa, entendemos que si el propósito es para cubrirnos y glorificar a Dios, entonces no debería la ropa exaltar nuestro cuerpo. La ropa no es para exaltarnos a nosotros mismos. La ropa es para que la gente pueda ver a través de nosotros al Dios glorioso en el que creemos. Por eso Jesús prohíbe, volvamos, versículo 28, dice, y por el vestido, ¿por qué te afanas? No te preocupes por el vestido, porque el que se preocupa por el vestido simplemente está mostrando su avaricia. Es increíble, hermanos. Esto es peor que una pandemia. La gente cada vez hay más tiendas que venden ropa, cada vez hay más facilidad de adquirir esa ropa y cada vez hay más gente clavada en esas tiendas físicas o virtuales en línea buscando ropa, 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 ropa. Y una vez más, entiéndanme, el punto no es en tenerla, el punto es que al buscarla de esa manera, estás mostrando que la amas y que la amas más que a Dios. Ese es el problema. El punto es que lo uses para reflejar al Dios y no exaltar tu propio cuerpo. No sentirte bien tú, hermano, no nos vestimos para sentirnos cómodos ni bien, es para exaltar al Dios en el que hemos confiado. Por eso Jesús está prohibiendo por el vestido, no te afanes. Esto es señal de avaricia. Y luego va a responder por qué no debemos afanarnos. Y pasamos al segundo punto, la ilustración. Vean versículos 28 y 29. Jesús usa una ilustración preciosa. Versículo 28.
Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. En el versículo 26, Jesús nos manda a mirar las aves. ¿Se acuerdan? Versículo 26, mirad las aves del cielo. Ahora en el versículo 28 nos manda a mirar los lirios, pero usa una palabra distinta. Nosotros nos dice, versículo 28, considerad los lirios del campo. La palabra es catamartano y significa, en nuestras palabras, ve y aprende. Es básicamente lo que significa aprendizaje por medio de la observación. Ve y aprende. Jesús está diciendo, ve y aprende de las plantas, especialmente de los lirios. Observa atentamente y aprende de ellos. Ahora Jesús habla del lirio. Ahí está, versículo 28 habla del lirio del campo. Jesús se está refiriendo al lirio blanco. Yo no sé si usted lo conozca, pero el lirio blanco era una flor muy apreciada en tiempos del Señor. Por sus pétalos blancos, hermosos, largos, por una fragancia delicada, deliciosa y por una forma majestuosa del lirio blanco. El lirio blanco proliferaba en las colinas de Galilea y de Judea, lo que hacía que fuera una flor hermosa, deseable, una flor bella para la cultura judía. Jesús usa este ejemplo de lirio, de flores, para ilustrar la provisión de Dios. Y Jesús le da tres características a los lirios. Mírelo, dice versículo 28, considerar los lirios del campo. Primero, crecen. Segundo, no trabajan. Y tercero, son más gloriosas que Salomón. Tres características de los lirios. Primero, crecen. Déjeme extender un poquito más. Dice Jesucristo, considerar los lirios del campo cómo crecen. Y esto es una realidad. Obviamente los lirios, como cualquier otra planta, germinan, crecen. En el caso de los lirios a los que Jesús se está refiriendo, brotan después de las lluvias del invierno. Tardan unas 6 semanas más o menos en que salga la flor. Unas 6 semanas desde su germinación hasta la flor, tarda unas 6 semanas. Crecen, crecen. Yo diría que es un término corto. 6 semanas básicamente es corto para una belleza tan grande como la de un lirio. En 6 semanas crecen, es suficiente. Segunda característica, dice Jesús, de los lirios, no solo crecen, sino, mire, versículo 28, no trabajan ni hilan. Ahí hilar significa tejer, urdir. Quiere decir las plantas no trabajan. Ahora Jesús está diciendo algo bien obvio. Obviamente las plantas ni siquiera se mueven, no se mueven más allá de lo que el viento las agita, pero fuera de eso las plantas no se mueven. Jesús está diciendo algo obvio. Las plantas no trabajan, las plantas no tejen, las plantas no cosen, las plantas no trabajan de ninguna manera. Y Jesús las está tomando en cierto punto como inertes. Y así es toda la flora, ¿no? Inerte. Así que para Jesús los lirios crecen, no trabajan, lo que los hombres sí hacen. Y en tercer lugar, versículo 29, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Menciona a Salomón. Salomón, el hijo del rey David, el rey de paz, Salomón, quien duró 40 años en el trono y que en su tiempo el reino de Israel fue el más próspero y rico de toda la historia del pueblo judío. Jesús dice, los lirios son más gloriosos que incluso la ropa misma del rey más grande que ha existido, que es Salomón. Mucho más. De hecho, los judíos coincidían en que los lirios eran gloriosos. La Mishnah, que es un escrito de tradiciones judías antiguo, habla mucho de los lirios por su belleza y su popularidad. Eran plantas deseables. Y dice Jesucristo, ni Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Bueno, ¿qué tan glorioso era Salomón para entender la comparación? ¿Qué, qué tan glorioso era la ropa de Salomón? Bueno, solo escuchen, Primero de Reyes 10, dice la Biblia, así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría. Es decir, no había hombre más rico que Salomón. De hecho, Salomón ha sido el hombre más rico que ha existido hasta la fecha. Indecible la riqueza que ostentó Salomón en su tiempo. Bueno, y eso nos da una pista de cómo vestía, ¿no? Si tenía todo el dinero que podía tener, imagínate la ropa que tenía. Bueno, no te la imagines, la Biblia habla de eso. En Primero de Reyes
10, 4 al 5, dice que la reina Sabá, cuando fue a visitarlo, dice que vio su casa, su comida de Salomón, la ropa que usaban y quedó asombrada. Cuando Jesús compara entonces a Salomón con los lirios, no hay comparación. Los lirios son mucho más hermosos que incluso la ropa del hombre más rico que ha existido. Probablemente el rey Salomón vestía siempre de blanco. Esto es solamente una posibilidad mía, ¿de acuerdo? Salomón dice en Eclesiastés 9:8, en todo tiempo sean blancos tus vestidos. ¿Recuerdas ese texto? Obviamente es un texto, está hablando de lo espiritual, está hablando de la santidad y la pureza, pero es probable que Salomón usualmente vestía de blanco para mostrar precisamente la belleza, el esplendor de su reino y reflejarlo. Así que cuando Jesús compara los lirios blancos con la ropa de Salomón, es exacta, la comparación es exacta. Y lo que Jesús está diciendo es, ni Salomón se vistió como un lirio. El lirio es más bello, el lirio es más hermoso. Ni el hombre más rico como Salomón alcanzó la belleza de las plantas creadas por Dios. La belleza de los lirios es incomparable, inalcanzable. Hermanos, el lirio supera nuestra ropa. El lirio supera nuestra ropa. Hay evidencia de que en la historia de que había personas que intentaban coser lirios para armar ropa. Era algo que no funcionaba, nunca funcionó, pero lo intentaban con tal de verse tan hermosos como los pétalos de los lirios. Nada supera esa belleza. Y este es el punto. ¿Quién creó esos lirios? Dios. ¿Quién los viste? ¿Quién los viste? ¿Quién les da esa belleza exterior? Sí, el mismo que alimenta a las aves, Dios. Y escucha una vez más, no solo se las da Dios, esa belleza, sino ¿para qué se las da? ¿Para lucir egoístamente? ¿Para ser lirios soberbios? No, se las da porque esa belleza exalta a su creador. Dios embellece las flores porque esa belleza exalta al Dios que las ha creado. Exaltan y glorifican a Dios a través de eso. Como leímos en el Salmo 65, 12 y 13, Dios viste las plantas, Dios viste los montes, Dios viste las flores con su poder para exaltar su nombre. La belleza de las flores es insuperable. Digo, por eso se regalan flores, ¿no, hermanos? Nadie llega con un ramo de, de, de una hoja mala hierba, ¿no? Nadie llega con una lechuga, nadie llega con una espinaca, te traje eso. Las flores son hermosas. Y esa hermosura es la que Jesús está tomando para dar, en tercer lugar, una declaración. Y esa declaración está en el versículo 30. Miren por último, versículo 30, dice Jesús. Y si la hierba, hey, un momento ahí, ya le cambió de nombre. Arriba le dijo lirio del campo. ¿Aquí cómo le llama? Porque al final de cuentas, cualquier flor, cuán hermosa sea, al final de cuentas es hierba. Mira, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Ok, entendamos este versículo y nos vamos a casa. Jesús está comparando la belleza de los lirios con la provisión que Él dará ropa a sus hijos. Recuerden, estamos hablando del vestido, de la vestimenta, de la ropa. Y Jesús está diciendo que las flores se convierten un día en hierba. Si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, bueno, hermanos, Jesús está diciendo cosas muy, muy fuertes aquí, porque ese lirio hermoso del versículo 29, ¿saben cuánto tiempo dura un lirio? La flor abierta de un lirio. Bueno, según lo que investigué, dura una semana, si acaso 2 semanas abierta, dependiendo del sol y del viento, pero seguro una semana dura abierto un lirio, en su esplendor, en su belleza, una semana. De modo que toda la vida de un lirio puede ser unos 2 meses, 2 meses. Ahora, si en su proceso natural, un lirio puede durar estos 2 meses, 6 meses en brotar la flor, una semana o 2 semanas viva y es todo, y se muere. Pero aquí Jesús no está hablando del proceso natural del lirio. ¿Notaste lo que dice? Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno.
Entonces Jesús no está hablando del proceso normal de crecimiento y muerte natural de una planta, está hablando de que la arrancan. Está hablando de que hoy la arrancan y mañana la echan en el horno. Ahora, ¿sabes qué pasa con un lirio que arrancan y 24 horas después lo ven? Está seco. Y tú dirás, ¿y por qué lo echan en el horno? ¿Qué van a cocinar plantas o qué? No, hermanos, es que recuerden que en esos tiempos la madera era preciosa, era valiosa, no la quemaban, la usaban para otras cosas. Así que el combustible más barato que existía era hierba seca. Así que arrancaban las flores y esa hierba del campo hermosa, que hoy la arrancaban y era hermosa, en 24 horas estaba lista para ser combustible seco para el horno. Aquí el horno se refiere a un horno de cocina, de comida, para cocinar comida. De modo que como no usaban madera, porque eso era mucho más valioso y más útil para otras cosas, quemaban hierba. Y Jesús está diciendo, si ese lirio hermoso, bello, es tan efímero, es tan temporal, es tan breve, es tan corto, sí, es hermoso, pero de un día para otro se muere y pierde su hermosura porque la echan en el horno, lo arrancan, se seca y lo queman. Si Dios hace eso y lo que ayer fue hermoso, hoy ya es ceniza, entonces la pregunta de Jesús es, ¿no hará mucho más a vosotros, pequeños de fe? Tengo que aclarar esa pregunta, hermanos, porque yo cuando la leí se entiende otra cosa. Gracias a Dios que podemos estudiar el texto y entenderlo. ¿Sí o no? Escuchen esta pregunta. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca? Mucho más a vosotros. Se entiende como que Dios nos va a dar más que a Salomón y más que a las plantas de los lirios. Y uno dirá, hey, ¿dónde está mi ropa salomonesca? ¿Dónde está mi ropa tipo lirio? Aquí dice Dios que me va a dar algo mucho más que eso. ¿Dónde está? No, nuestra traducción no es la mejor. No está mal, pero no es la mejor. Esa pregunta, versículo 30 al final, ¿no hará mucho más a vosotros? Es un adverbio griego malón que quiere decir con mucha más razón. ¿No hará mucho, con mucha más razón a vosotros, pequeños de fe? Eso que hace con las flores, ¿no lo hará con más razón a ustedes? Es la idea. ¿No lo hará con más seguridad a ustedes? Hey, si lo hace con las plantas, ¿no crees que con más certeza lo hará contigo? Es la idea. No está hablando más de cantidad, sino más de seguridad de que lo hará. Si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará con mucha más razón a ustedes proveerles? Hermanos, no somos plantas, somos personas. Y Dios en su misericordia suple, bendice, provee a los seres humanos mucho más que a las plantas. Esto es similar a lo que dijo de las aves en versículos anteriores. ¿Recuerdas? Dios da a las aves, Dios te proveerá a ti. Aquí ahora es con las flores, ya no en la comida, sino en el vestido. Dios viste a las flores con tal belleza, ¿no crees que hará con mucho más seguridad lo mismo hacia ti? Jesús está enseñando la seguridad y la certeza de su provisión. Salmo 34:10 dice, los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Esta es una verdad, hermanos. Los que buscan a Dios no tendrán falta de nada necesario. Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Hay promesas de provisión de Dios a sus hijos, vestido especialmente, vestimenta. Vestido especial para nosotros. Dios lo ha prometido y no hay por qué preocuparnos por ello. Pero las últimas palabras del Señor son en las que queremos concluir, porque Jesús al terminar menciona el problema. Versículo 30 al final. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará con más razón a ustedes, hombres de poca fe? ¿Cuál es el problema? El problema no es si Dios proveerá. ¿Cuál es el problema? El problema es que somos pocos de fe. Oligopistos, la palabra, una sola palabra en griego, poca fe, oligopistos. Oligo es un adjetivo que significa pequeño, diminuto, carente, escaso. Oligo se refiere a algo chiquito, algo pequeño. Si es en cantidad, es poco. Si es en tiempo, es breve. Si es en tamaño, es pequeño. Entonces, se refiere a algo chico. Y pistos viene de pistis, que es confianza. Es la palabra que se traduce fe. Así que está hablando, ustedes son pequeños de fe, cortos en su fe, son escasos, son chiquitos en su fe, oligopistos. ¿Sabían, hermanos, que
Esto Jesús lo repitió 4 veces en Mateo. Increíble, ponga atención en eso. Esto es fascinante. 4 veces en Mateo se encuentra la misma frase de Jesús, mismo regaño. Hombres de poca fe, hombres de poca fe, hombres de poca fe, hombres de poca fe. 4 veces. La primera es esta. La segunda es en Mateo 8, cuando está calmando la tempestad o la va a calmar y los discípulos dicen, oh Señor, no tienes cuidado de nosotros que perecemos. Y Jesús les dice, hombres de poca fe. También está la tercera vez en Mateo 14, cuando Pedro camina sobre las aguas y entonces al ver los vientos se llena de temor, se empieza a hundir y Jesús le dice lo mismo, hombre de poca fe. Y ahí nos da Jesús una clave. ¿Por qué dudaste? La fe poca, la fe débil, tiene duda. Tiene duda. Y Pedro dudó. Y la última vez que aparece es en Mateo 16:8, cuando andaban con Jesús y dice que los discípulos habían olvidado traer comida. Y les dice Jesús, guardaos de la levadura de los fariseos. Y dicen los discípulos, ay, nos está diciendo esto porque no trajimos comida, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No trajimos comida. Y Jesús les dice, hombres de poca fe, ¿no vieron que acabo de alimentar a 5,000 personas? ¿No acaban de ver que acabo de alimentar a 4,000 personas? ¿Por qué se preocupan por la comida? Escuchen esto, hermanos, solamente estoy tratando de resumir. Las 4 veces que aparece esta frase, oligopistos, pequeños de fe, en Mateo, las 4 siempre se refieren, escucha, a cosas materiales. Siempre. La fe pequeña se manifiesta en que te preocupas por cosas terrenales. Cuando era la tempestad, les preocupaba su cuerpo. ¡Perecemos! Cuando se estaba hundiendo Pedro, era su cuerpo, su morirse. Cuando era el pan, aquí es la comida. Y allá en Mateo 16, otra vez la comida, cosas materiales. Siempre que Jesús les reclamó ser de fe pequeña, siempre era en torno a las cosas físicas, a lo material. Y les dice, hombres de poca fe, dudaron. Realmente cuando nos preocupamos, viene la duda. Y esa duda es falta de fe. Jesús les dice, ustedes son pequeños. ¿Cuál fe, hermanos? ¿Cuál fe se refiere aquí Jesús? ¿Cuál fe? Bueno, porque la Biblia habla de 2 clases de fe correcta. La Biblia habla de la fe salvífica. La fe salvífica es la fe que requiere una persona para ser salva en Cristo Jesús. Es creer que Cristo murió por ti, resucitó, fue ascendido al cielo y hoy puede salvar. Esa es la fe salvífica. Pero la Biblia también habla de la fe práctica. Y es lo que conocemos, por ejemplo, en Efesios 6 como el escudo de la fe. Y habla de la fe cotidiana, de la fe continua, de la fe de cada día. Una es la fe para ser salvos y otra es la fe práctica continua en la que tienes que confiar en Dios en cada circunstancia de la vida que te viene. Esa es esta fe segunda, a la fe práctica, a la que Jesús se está refiriendo aquí. A la confianza en que Dios está al control de cada circunstancia e intervendrá como lo ha dicho en su palabra. Pequeños de fe. No les está diciendo ustedes no son salvos, no. Les está diciendo ustedes tienen fe, pero su fe es pequeña, pequeña. Su fe es pequeña. Realmente en la Biblia una fe pequeña siempre es una fe débil y una fe débil siempre es una fe inmadura. ¿Oyeron eso? En la Biblia, una fe pequeña siempre es una fe débil y una fe débil siempre es una fe inmadura. Así que los que se preocupan son inmaduros. Los que se preocupan son débiles en la fe. Y no porque tengan poco tiempo en el camino de Dios, sino porque no han crecido en su fe en Dios. Pequeños de fe. Es que cuando tú vengas a decir, pastor, estoy bien preocupado por esto, no te voy a decir, hermana pequeña de fe, pero te recordaré este pasaje, porque esa es la realidad. Alguien que se preocupa no es otra cosa sino una persona que está dejándose llevar por su fe débil. Fe débil. Es increíble que Jesús en 2 ocasiones, esto es un contraste, en 2 ocasiones en Mateo a otras personas les dijo que eran de fe fuerte, de fe grande. Al centurión cuando quería sanar a un siervo, dice, no, 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 no vayas a mi casa, Señor, di la orden y mi siervo sanará. Y dice el Señor, ni en Israel he hallado tanta fe. Qué contradictorio. A sus discípulos, oligopistos. Y a gente que era romana, les dice, ni en Israel he hallado tanta fe. Y la otra vez es a la mujer sirofenicia, ahí en capítulo 15.
Señor, aún los perrillos comen de las migajas que tiran sus dueños. Y Jesús voltea a sus discípulos y les dice, mujer, grande es tu fe. A las dos personas que Jesús les dijo grande fe no eran judías en Mateo. Y esto Mateo lo hace con toda intención. Esto es un gancho al hígado a los judíos. Los judíos siempre flacos en fe y los gentiles creyendo en el Señor con más fuerza que los mismos israelitas. El problema de preocuparte es tu fe. El problema de preocuparse es tu fe. Tu fe es débil, tu fe es inmadura, necesita desarrollarse. Y si alguien se está preguntando, ¿y cómo le hago para desarrollar mi fe? ¿Alguien se lo está preguntando? Es importante, ¿no? Si tú quieres dejar y vencer las preocupaciones, bien, ¿cómo afianzas la fe? ¿Cómo aumentas la fe? ¿Cómo haces crecer la fe? La Biblia dice, ¿cómo? Dos cosas. Siempre ha sido igual, ¿eh? No cambia. La fe crece por medio de dos cosas. Número uno, oír la palabra de Dios. Romanos 10, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tu fe crece entre más oyes la palabra de Dios. Por eso en nuestra iglesia mm, nos obsesiona tanto la palabra, estudiar la palabra. Y grupos de compañerismo, un estudio. Y miércoles, un estudio. Y domingo, estudio. Y hoy en la tarde, preguntas de estudio. Y estudiar la palabra de Dios, porque de ella viene fe, de ella viene fe, de ella viene fe. Y ojalá fuera la única manera de obtener fe por medio de la palabra, pero también hay una segunda y esa creo que no nos va a gustar. Porque la segunda manera de acrecentar nuestra fe es por medio de las pruebas. Porque nuestra fe, cuando sea probada, entonces será mucho más preciosa que el oro, dice el apóstol Pedro. Así que tú necesitas la palabra de Dios y pruebas. Para que tu fe crezca, necesitas palabra y pruebas. Palabra y pruebas. Esa es la única fórmula para que nuestra fe crezca. Palabra y pruebas. En la palabra te nutres de lo que Dios ha dicho y en las pruebas el músculo de tu fe se ejercita. Así como el músculo se ejercita y se fortalece cuando haces ejercicio, el ejercicio es las pruebas para nuestra fe. ¿Cómo hacer crecer tu fe? Oyendo la palabra, superando las pruebas. Eso te dará una fe madura y dejarás de vivir en preocupaciones. Dios nos vestirá, no nos preocupemos. Nuestra fe firme en Él nos da seguridad de que Él nos vestirá. Así de simple, hermanos. ¿Por qué te preocupas? Fe débil. Fe débil. ¿Y por qué tengo fe débil? Porque no te nutres de la palabra y porque cuando vienen las pruebas te tumban, te tumban, te tumban. Viene otra, te tumba. Viene otra más pequeña y te tumba. Y nunca ejercitas la fe, por eso tu fe nunca se fortalece. Y siempre seguirá siendo un corto de fe y por eso vivirás preocupándote. Bien, llevamos 4, hermanos. Razón de importancia. No debes preocuparte por razón de importancia, razón de valor, razón de incapacidad, razón de fe, vimos hoy. No debes preocuparte. La fe madura en Dios no preocupa. La fe madura en Dios te asegura que Dios te proveerá. La fe madura dice, Dios me va a dar ropa. No tengo por qué preocuparme, Dios me dará ropa. La fe madura nos defiende de la preocupación. Que Dios nos ayude a tener una fe que confíe en Él más y más. No en el dinero, no en tu capital, no en tus tesoros, no en tu trabajo. No confíes en tus riquezas, son inciertas, vuelan. No confiemos en eso, confiemos en Dios. Y que cuando vengan las dificultades, al confiar en Él, la preocupación se esfume, se esfume. Pero tengo que terminar diciéndoles, esto que he predicado no es para todos. Esta belleza de fe que te quita las preocupaciones no es para todos, es para un grupo selecto. ¿Quiénes? Los que obedecen el versículo 33. Los que obedecen el versículo 33 tienen la ropa como provisión segura de Dios. El versículo 33 dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Dios provee a los que buscan su reino. A ellos pueden tener la fe de que Dios les suplirá todo. Que Dios nos ayude. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra y gracias por el tiempo juntos. Bendice, Señor, lo que hemos estudiado. Danos una fe que aumente por medio de tu palabra y de las pruebas. Ayúdanos a que al mirar nuestros bienes materiales no pongamos el corazón en ellos, a que no busquemos atesorarlo, amarlo. Señor, ayúdanos a amarte a ti, amar tu palabra, amar la iglesia, amar el ministerio, amar la obra, amar la gente. Pero ayúdanos, Señor, a que al buscarte a ti, tú también suplas nuestras necesidades.
Señor, tú no prometes prosperidad ni riqueza, tú prometes darnos lo necesario y con eso estamos contentos. Pero Señor, aquí hay corazones que aún luchan, las cosas materiales son un obstáculo, su mismo cuerpo, su salud siempre les obstruye, les obstaculiza y siguen luchando, Señor, con eso. Ayuda a los que están en preocupaciones, que aprendan que su problema es su fe y que, Señor, tú nos ayudes porque necesitamos que tú extiendas nuestra fe así como lo hiciste con los discípulos. Ayúdanos, Señor, bendícenos para ser un pueblo confiado en ti, porque hoy hemos aprendido que si tú vistes los campos, vistes las flores, vistes a la gloria de las plantas y vestiste a Salomón, con más razón lo harás a nosotros que somos tus hijos hoy en Cristo Jesús. Te damos la honra y la gloria. Ayúdanos a vivir sin preocupaciones, confiando en ti. A través de Cristo. Amén.